Muy bien, Dios los bendiga, hermanos. Vamos a estar orando por la palabra de Dios, para que el Señor esté guiando todas las cosas y podamos transmitir la palabra conforme el Señor quiere. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor, y gracias por tu guía, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra, Señor, podamos compartirla en este día, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor, y transmitiendo de una manera fiel, Señor, aquello que tú has expresado en ella. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a estar viendo un pasaje, el pasaje final del capítulo 9 del libro a los Romanos. Ya el otro domingo se estuvo predicando sobre este capítulo, capítulo 9, que habla sobre más. Podemos hacer un breve resumen de lo que es el capítulo 9. El pueblo de Israel siempre se creyó el pueblo elegido y por el solo hecho de ser israelita, que ya estaban justificados por la palabra de Dios. Ahora, la Biblia nos muestra que esto no es así, que no todo israelita es justificado. Y la Biblia nos enseña aquí, ellos se basan mucho en el hecho de que son descendientes de Abraham. La Biblia nos enseña que la justificación es por descendencia. Porque si no, cada uno, inclusive de los creyentes que aquí estamos, nuestros hijos, serían salvos porque son nuestros hijos. Y eso no es una realidad, eso no es una verdad. Pues salvo porque su padre sea creyente. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Eso es un dicho que lo he escuchado muchas veces. Y es así. Los niños, cuando crezcan, nuestros hijos, no importa todo lo que relación personal con Dios, eso condición tenga, no importa. Dios no importa, lo que importa es la relación por la fe. Todos justificados porque son descendientes de Abraham. De hecho, hay una explicación. Abraham no solo tuvo a Isaac como hijo,
tuvo a Ismael, de donde descienden los árabes. Tuvo otra cantidad de otros hijos más que la Biblia no menciona, por lo menos por los nombres. Cumplir todos los mandatos de Dios, por lo tanto es imposible que puedan ser justificados. Hoy en día, lamentablemente y tristemente, muchas iglesias a veces colocan mandatos de la ley como requisitos dentro de sus congregaciones para tal o cual cosa. Y eso es un error terrible, porque están llevando a esa gente a equivocarse en su relación con Dios, porque dice la palabra que el que se equivoca en un punto, el que no cumple en un punto en la ley, no la cumple en ninguno. Y si tú estás dedicado, digamos, a ser justificado por las obras de la ley y no cumples la ley, no vas a ser justificado y lamentablemente te vas a... Es así de simple, también es así de importante. Eso, el capítulo 9 entonces nos dice que la justificación es por la fe. Y en los capítulos 30 al 33 hace el final, ¿no? De lo que viene a ser el capítulo 9. Entonces, versículo 30 dice, ¿qué diremos entonces? De que los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los gentiles somos nosotros, todos aquellos que no son judíos o de origen judío. Se les llamaba gentiles, no es gentil por ser simpático, gentil por no ser judío. ¿Verdad? Dice, ¿qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia, no andaban buscando la justicia. Dice, alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por la fe. ¿Se acuerdan que cuando Cristo viene, el Señor dice, como dice allí en el capítulo 1 de Juan, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hijos de Dios. Bien, por lo tanto, los gentiles alcanzaron justicia por la fe, recibieron a Cristo y alcanzaron justicia. Los judíos que pensaron que siguiendo la ley iban a alcanzar justicia, nunca la alcanzaron. De hecho, hoy ellos tienen como país un favor especial de parte de Dios, pero eso no quiere decir, hermano, que la salvación fluya para que todos ellos un día lleguen. Van a llegar los que lleguen es en Cristo, sean israelitas o no. Quien Dios tiene la potestad de, pero la Biblia no lo menciona, ¿verdad? Solo menciona 4.000 que los menciona en Apocalipsis, no voy a entrar en ese tema, había que entrar en un estudio para eso. Este, sean 12.000 de cada una de las de Israel. Eso lo vamos a dejar para otro momento. Ahora podemos saber que la justificación es, sigue diciendo así el capítulo, los versículos 30 al 33, el capítulo 9. Entonces, en primer lugar, tenemos soberanía, que es el hecho de que
Dios elige a aquellos que tienen fe en Él. Dice Juan 15:16, dice, vosotros no me escogisteis a mí, no que yo os escogí a vosotros. Yo os designé para que vayáis y deis fruto, que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo conceda. Dios, nosotros no elegimos, nosotros la capacidad. Mediante esta fe somos justificados de Él, tanto somos salvos. Fuéramos justificados y Dios nos vio como nosotros somos salvos, porque todos no hemos pecado, hemos heredado pecado. A veces vemos de repente bebé y decimos qué pecado puede tener este bebé. De hecho, de comisión no tiene ninguno, pero de herencia tiene, porque ha heredado el pecado que viene de Adán y Eva, que un día va a tener que elegir. Por la... Seguimos. La justicia que es por la fe, vamos, vamos a ver, por ejemplo, algunos versículos que nos señalan esto, ¿no? Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Las obras, hermanos, frente a Dios no tienen importancia ninguna. Las únicas obras que tienen importancia para Dios son aquellas obras que son producto de la fe. Si haces obras para alcanzar la misericordia de Dios, lamento informarte que no vas a llegar a ninguna. Que para Dios, que cuando sean probadas van a ser como hojarasca. ¿Saben lo que es la hojarasca, no? Prendiera un montón de las secas fuego, demora 2 segundos y se quemó y se terminó. Demás. Bueno, esas son las obras por obras van a hacer eso. Hay gente que a veces quiere llegar a Dios a través de hacer y hacer. Eso no tiene importancia ninguna eso, y eso no es producto de la fe. Para Dios lo que tiene importancia es que creas en Él, además de creer en Él, creer, fe, ciencia, lleva. No hay otra cosa. Dice Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, decía Pablo, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Acá hay otra connotación también, cuando no eran judíos, generalmente se mencionaban los griegos, eran los gentiles, ¿verdad? Los que no eran judíos. Gálatas 3:11 dice, y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Solo la fe justifica, hermano. Solo la fe. Está explícito en la palabra de Dios. Entonces, en el versículos 30 al 33 está el remate de este capítulo 9, digamos así, donde expresa que Israel dice que iba tras una ley de justicia, o sea, querían ser justificados por las obras, por la ley. Dice, no alcanzó esa ley. Dice, ¿por qué? Todavía la palabra se pregunta y responde. Dice, ¿por qué no iban tras ella por fe, sino como por obras? Siempre se dedicaron ellos a
Bueno, son obras, como que agradar a Dios, decir Dios, oh, qué perfectos que son. Y Dios está mirando nada de eso. Dios ya envió el Mesías, el cual ellos no le creyeron. eh, y Dios mira el corazón de la persona, mira la fe, ¿verdad? Mira lo, lo que la persona busca de Dios. Este, la ley no sirve para salvar. La ley venimos diciendo acá, estudio tras estudio, se viene repitiendo esto, y es bueno que lo sepamos. La ley es buena para algo. O sea, la ley todavía existe, es creada por Dios, es buena. No se aplica porque no la podríamos cumplir. Pero la función de la ley es mostrarnos el pecado. La parte primera de la ley, digamos que viene a ser como la columna vertebral de la ley, que se dio fueron los 10 mandamientos. Y de ahí se sacan un montón ellos sacaron un montón de hechos que son conductas, digamos, humanas para hacer esto, lo otro. Pero la columna vertebral, lo primero que se les dio fueron los 10 mandamientos. Bueno, si no tuviéramos la ley, no sabríamos lo que es equivocado. ¿Por qué nosotros sabemos que de repente robar está mal? Porque Dios dice que robar está mal. ¿Por qué sabemos que matar está mal? Porque Dios dice que matar está mal. La ley nos muestra el pecado, nos marca el rumbo. De hecho, como decíamos el sábado de una clase que tuvimos acá, la ley aún está vigente, porque Dios no cambia. Y la ley hace parte de la esencia de Dios. Es lo que Dios quiere para un hombre perfecto, la ley. Pero Dios sabe que no se puede cumplir la ley. Por eso también el de antemano tenía un plan preparado. Y ese plan fue el envío de su Hijo a morir en la cruz para que la ley pudiera ser cumplida. El mismo Cristo dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Entonces, ¿por qué yo me veo libre de cumplir la ley? Porque Cristo la cumplió por mí. Si Cristo no lo hubiera cumplido por mí, yo sería aún deudor frente a Dios. Tendría una deuda de pecado. Pero como Cristo murió en mi lugar, cumplió con esa ley en mi lugar, nosotros, los que creemos y hemos aceptado al Señor en nuestro corazón, estamos libres de esa carga que es la ley. Algunos pasajes que nos muestran que la ley es para que conozcamos el pecado, por ejemplo, Romano 3:20, ya lo vimos acá, pero lo vamos a repetir. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado, que hablábamos recién. Gálatas 2:16 dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, eh, hermanos, a veces, como le dije, es triste ver, no pasa en esta congregación, gracias a Dios, pero digo, es triste ver como a veces en algunos, pero la iglesia del Señor es toda, ¿verdad? Como algunos hermanos están metidos a veces en congregaciones que quieren establecer cosas del Antiguo Testamento para el Nuevo, traerlas y aplicarlas, cosas de la ley, cosas que realmente lo único que van a hacer es ponerle piedra de tropiezo. Es ponerle piedra de tropiezo. Entonces, tenemos que tener claro
que la fe es lo único y lo principal. Dice el Señor en Gálatas 3:2, le estaba hablando a los Gálatas. Dice, esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu? Y estaba hablando del Espíritu Santo. ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando a nosotros se nos predicó y creímos, nos transformamos en cristianos. ¿Porque éramos buenos? ¿Porque éramos perfectos? ¿Porque hacíamos todo bien? ¿Por qué nos transformamos? Por la fe. ¿Quién nos colocó esa fe en el corazón? Dios, Cristo. El Espíritu Santo vino a morar en nosotros. La Biblia dice que el que convence de pecado es el Espíritu. El Espíritu es Dios. La obra sigue siendo de Dios. Dice Gálatas 3:5, dice, vuelvo a preguntarles, dice la palabra, ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Nadie se justifica por las obras, hermano. Nadie. Gálatas 3:10 dice, pero que los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Y esto escúchelo clarito. Los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Porque las Escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Y esto es lo que hablábamos recién. A veces se quieren establecer cosas de la ley, pero si van a establecer una, hay que establecer todas y hay que cumplirlas todas. Y si no las cumples todas, acá me dice la palabra de Dios, no me lo dice un teólogo y ni lo digo yo, me dice que cae bajo maldición. Entonces, ¿cuál es la solución? La fe. La fe, la justificación es por fe. Sigue diciendo el último pasaje del capítulo 9. Dice, tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo, y dice esta versión que es la Biblia de las Américas, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Bien, ¿cuál puede ser la piedra de tropiezo en la cual tropezaron los judíos? Es Jesús. La Biblia nombra en muchas ocasiones eh, a Jesús como la roca, como la piedra. Y esta piedra tanto puede dar agua al sediento como puede ser una roca de tropiezo. Y los judíos tropezaron en ella. Primeramente tropezaron porque ellos rechazaron a Cristo porque no cumplía eh, con sus expectativas de lo que debería ser un Mesías. Ellos no esperaban un libertador espiritual. El pueblo de Israel estaba bajo el dominio del imperio romano, estaban ocupados por el imperio romano, ¿no? Estaban ocupados militarmente y con un gobierno romano. Y ellos lo que esperaban era un libertador nacional, alguien que les devolviera su país y que ellos pudieran ser libres otra vez y tener un gobierno propio. Eso es lo que ellos esperaban del Mesías. Y Jesús no vino a hacer nada de eso. Vino a ser algo mucho más importante y mucho más amplio.
Vino a darles libertad espiritual. Vino a darles la libertad de la esclavitud, del yugo, del pecado. No vino a darles la libertad de Roma. Entonces, como Cristo no cumplía con esas expectativas, ellos lo rechazaron. Y hoy en día también tenemos gente que no son judíos, hermanos. Lamentablemente siguen tropezando con la piedra de tropiezo, porque hoy en día tal vez no son los hebreos los que rechazan a Cristo, pero mucha gente a las cuales le predicamos del Señor rechazan a Cristo, porque tal vez no cumpla con las expectativas que ellos tienen de lo que Dios debe hacer para ellos. Y hay mucha gente que uno le va a predicar y no aceptan la palabra de Dios y siguen tropezando con la piedra de tropiezo, cuando podían transformarlo en una roca que da agua, porque a nosotros el Señor nos calma la sed que tenemos en nuestra vida y nos llena por completo. Pero esa misma roca que da agua, también como dije, es piedra de tropiezo. Y es piedra de tropiezo en muchos aspectos. A veces en una familia cuando se convierte uno y el resto no se convierte, se genera guerra. Y para uno vino a ser una bendición la roca, y para otros vino a ser tropiezo. Miren lo que dice Mateo 10:34. Dice Jesús, no crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. Dice, sus enemigos serán los miembros de su propia casa. Esto se da cuando uno es creyente y el otro no. Se dan problemas. ¿Por qué? Por causa de Cristo. Hay Cristo no es causa de paz, causa de división. Pero no una causa de división mala, sino que la división se da naturalmente, porque el no creyente eh, se enoja por las actitudes del otro, que quiere ser un creyente como debe ser. Si bien no es de una familia cercana, yo le voy a contar una brevísima historia. Yo tuve que predicarle a una familiar que está en de salud muy deteriorada. Y fui 2 o 3 veces y la encontré, no le pude hablar, pero la última vez le pude hablar. Y esta persona está postrada en la cama, que lo más probable es que no se levante y que se muera, porque tiene además muchísimos años. Aceptó al Señor, me dijo que quería ser una hija de Dios. Estuvo orando, quedó contenta. En ese momento apareció su hijo y me empezó a increpar por lo que yo estaba haciendo. El Señor me dio un absoluto dominio propio en ese momento y me terminó prácticamente corriendo de la casa. Simplemente porque yo había ido a llevarle a su madre el Evangelio. Y son familiares próximos míos. Piedra de tropiezo para él. Roca que da agua para mí. Y felizmente a la persona que le fui a predicar también le va a ser de bendición esa roca. Porque él no pudo impedir. Él llegó después. Y la cosa fue a tal punto, y yo guardé tanto mi dominio, dado por el Señor, vamos a ser claros, que la señora a la cual le hablé
me miró y me dijo, perdónalo, mijo, adelante de él. Le dije, sí, yo lo perdono. O sea, quedó como un bobo. ¿Por qué? Porque Cristo es para algunos piedra de tropiezo. Y no una piedra de tropiezo cualquiera. Dice que hace caer, que hace caer. A mí no me importa que me hayan echado de la casa prácticamente. Mi misión yo la cumplí. Y creo que a esta persona el Señor le cambió la eternidad. Ahora va como por fuego allí. Va a entrar echando olor a humo, pero está. Lo importante es entrar. Entonces, hermanos, también fue para Israel una piedra de tropiezo. El Salmo 118, 22 dice, la piedra que desecharon los edificadores a ser la piedra, ha venido a ser la piedra principal del ángulo, decía en los Salmos, ¿no? Dice, dice Isaías 8:14, dice, entonces Él vendrá a ser santuario. Estábamos hablando antes de la venida de Cristo, esto lo estaba diciendo Isaías. Él vendrá a ser santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalos para ambas casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Estaba previsto esto. El Señor iba a ser roca de tropiezo. Dice Primera de Pedro 2:7, este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa, la que decía el Salmo 118, acá estamos leyendo Primera de Pedro, el Nuevo Testamento, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, como dice acá Romanos. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ellos estaban también destinados. Pero vosotros, o sea, nosotros, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Y Juan 3:18 nos dice esto. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y por aquí vamos a finalizar, hermanos. La fe es lo que hace la diferencia. Las obras para nada cuentan delante del Señor. Cuentan aquellas obras que son producto de la fe, pero no cuentan para justificación. Lo único que cuenta para justificación, aunque lo tengamos que repetir de vuelta, es la fe, es el creer. Cuando hay fe, hay justificación. Cuando hay justificación, hay salvación. Si no hay fe, no hay nada de eso. Tengamos bien presente esto. Todo se hace para Dios por medio de la fe. Y después de la fe, la obediencia a lo que Dios manda, que también se hace por fe. Amén. Dios los bendiga.